de Fotomundo presente conmemoración Mártires de Santa Bárbara, 23 de febrero 2013. También derribaron puertas y ventanas para perseguir y sacar las personas que estaban adentro de las casas. La masacre del 23 de febrero de 1963 es uno de los genocidios más grandes y más aterradores de la historia reciente del país. Es una de las muestras claras del gobierno y de las acciones estatales y nacionales que con tal de hacer llegar a sus arcas más dinero puede hacer contra nosotros. Pero esa historia que vivimos los santabarbareños en esa época no fue la historia que conoció la gente a nivel nacional. Mientras acá sufríamos y llorábamos por esa masacre, en Colombia, el colombiano decía: las Fuerzas Armadas cumplieron su deber. El deber quizá de romper huelgas, el deber de atropellar a la comunidad, de confundir un conflicto laboral con un conflicto de orden público, el deber de asesinar. Pero, ¿cómo es posible entonces de que en la mente del Estado y precisamente las Fuerzas Armadas esté esa orden y ese deber? Para conocer esto un poquito más de las personas que nos acompañan del exterior, quiero compartirles que Colombia ha pasado por unas épocas historias dolorosas, pero también muy interesantes. Y la historia precisamente del siguiente de los trabajadores del Cairo, como también a la vez la masacre del 23 de febrero, hace parte de dos épocas que Colombia las tiene muy bien referenciadas. Recordemos que Nicodemo tiene su personería jurídica en el año 47 y antes de eso venía trabajando precisamente para conformar ese sindicato. Y la masacre es el 23 de febrero del 63. Allí en ese periodo ocurre en el país algo tremendamente oscuro. Primero, la dictadura de Rojas Pinilla y posteriormente el Frente Nacional. Para los compañeros que nos acompañan entonces de otros países y de otros lugares fuera de Colombia, el Frente Nacional fue un pacto bipartidista entre los conservadores y liberales que quisieron tener en el poder y lo lograron durante 16 años, estando un tiempo en el poder uno y otro tiempo otro, y esto desde el principio significó nada más y nada menos que un sistema excluyente, antidemocrático, antihuelguista, porque venía con los vicios precisamente de la dictadura de Rojas Pinilla y de la Junta Militar. Después entonces de la dictadura de Rojas Pinilla, empieza el Frente Nacional a hacer de las suyas, queriendo quitar la violencia de Colombia, pero a su paso también utilizando una infinidad de medios y una infinidad de represiones, no solamente contra los obreros, sino contra la gente trabajadora que venía precisamente desde el tiempo de la dictadura. Se impuso incluso el estado de sitio, que en vez de ser algo escasamente que se vea raras veces en un país, era como un verbo, porque se le da autoridad entonces a los militares de romper huelgas, de estar allí presentes y de hacer todo la de las suyas, igual como ocurrió el 23 de febrero. Después de esta mirada entonces, quiero contarles lo que es Cementos El Cairo, porque Cementos El Cairo está en un lugar estratégico en todos los sentidos. La historia de Argos nos dice que inicia en el 46 y que en el 50 inicia su primera producción, pero no nos cuenta lo que pasaba en esa época precisamente con los trabajadores que allí se encontraban. Pero voy a contarles primero lo que dice la narración oral acerca del nacimiento de CBT del City. Contextualizar un poquito más lo que significa para los trabajadores, lo que ha venido significando para las nuevas generaciones y lo que lamentablemente, compañeros, no cuenta la historia. La historia de la burguesía en este país
ha pretendido ocultar todo lo que ha acontecido con los trabajadores, no únicamente del cemento, sino los trabajadores a nivel de todas las ramas de la economía del país. Por ello, para nosotros es fundamental, cuando hablamos de contextualizarlo, es hablar también de la masacre de las bananeras, de la masacre de tantos trabajadores, muchos de ellos tirados al río, porque no sabían qué hacer con tantos muertos, con tantos obreros asesinados. O sea, 35 años antes de que se diera la masacre aquí en Santa Bárbara, ya venía sucediendo. Es decir, fue un elemento histórico político que significó para los trabajadores, lógicamente, una organización sindical y organizaciones sindicales que nacen unidas, que a pesar de las dificultades para conformar las organizaciones sindicales, consideramos que los trabajadores, los compañeros que nos antecedieron dentro de las direcciones sindicales, tenían una visión, pero no únicamente una visión de organización sindical, sino una visión de país. Por eso nos asesinan. Tenemos una visión de construir un país totalmente diferente, un país donde seamos las mayorías, que decidamos nuestro futuro y que no sean unos pocos los que decidan por nosotros. Por eso, compañeros, ese contexto es fundamental, porque ahora ya no son las fuerzas militares directamente las que nos asesinan y desembutan los fusiles contra los dirigentes, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Y justamente por esta situación vamos a presentar una serie de pliegos a la empresa de Cementos Argos. La empresa de Cementos Argos resolvió el pliego de peticiones de los trabajadores de Argos de Medellín y el pliego de peticiones de Cementos NARE, y de poder resolver el pliego de peticiones de los trabajadores de Cementos Escalera. Esto justamente afectaba a una serie de trabajadores en las poblaciones de Santa Bárbara, Montevideo y Arejoral, que se constituían en la principal fuente de mano de obra de la empresa Cementos Escalera. A pesar de que el sindicato intenta en varias ocasiones negociar con la empresa, con la administración, con los representantes del capital de Cementos Argos, hay una intransigencia constante planteada por estos empresarios, lo cual evita resolver los puntos del pliego de peticiones. Este pliego de peticiones básicamente pedía un aumento de salarios, aunque vamos a ver aquí también solicitudes acerca de mejoras en las condiciones de trabajo, mantener precios bajos para la carne. Recuerden que en este momento Cementos El Cairo es propietario de grandes extensiones de tierra en la región y posee gran cantidad de ganado. Tenía un subsidio de suministro de carne y de leche a los trabajadores. Se solicita igualmente un mejoramiento en la alimentación que se presentaba al interior de la empresa, lo que los trabajadores conocen como la olla grande. Se solicitaban beneficios en el sistema de salud, bonificaciones para el sindicato, y también que se acabara la odiada cláusula que permitía el despido de trabajadores de forma arbitraria por los trabajadores y el desmonte de los tribunales de arbitramiento. En el marco de estas solicitudes de Fotomundo felicita a quienes participaron en tan grandioso evento.